Hola, buenas tardes. Agradecemos que continúen con nosotros en esta edición 2022 de la International Week UNAM. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes información sobre el programa de becas para estudiantes mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales de licenciatura denominado COSPI, por sus siglas en alemán. Este programa se centra en la formación de futuros profesionales y personal directivo de México mediante el apoyo de los estudios académicos en universidades alemanas y la realización de prácticas en Alemania para los estudiantes de las disciplinas de Ingeniería y Ciencias Naturales. La plática se centrará en la descripción general del programa, así como en la oportunidad que tienen las y los alumnos de la UNAM para participar en procesos de selección por medio de la convocatoria. Para ello, nos acompaña el licenciado en Relaciones Internacionales, con especialización en estudios culturales por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, Roberto Campos Giesman. El licenciado Roberto cuenta con experiencia profesional en temas relacionados con la cooperación educativa y cultural, incluyendo intercambio académico, implementación de proyectos educativos bilaterales, gestión cultural y enseñanza de idiomas. También se ha desempeñado como asesor en temas internacionales y ha colaborado en publicaciones de análisis sobre las diferencias del sistema educativo mexicano con otros países. Ha trabajado en el sector público y privado, siempre priorizando su interés por los temas de alcance global, y es fiel creyente del cambio a través de la cooperación internacional, así como un apasionado por la música y del café. Bienvenido, licenciado Roberto, y agradezco que nos compartas la información con respecto al programa COSPI. Hola Mariana, muchísimas gracias. No puedo prender mi video, no sé si me pueden ayudar con eso, por favor, pero aquí estoy, muchísimas gracias. Listo, ya te vemos. Listo, ahora sí, muchísimas gracias Mariana por esa introducción, por la conducción de este espacio. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles desde el DEA de México, o Servicio Alemán de Intercambio Académico. Mi nombre es Roberto, como ya lo dijeron, y el día de hoy les voy a dar un panorama sobre qué es el programa COSPI, como ya lo explicó Mariana, y más o menos cuáles son los criterios que deben considerar para participar. En ese sentido, permítanme un segundo en lo que montamos la presentación, porque no está funcionando mi pantalla. Si me dan un segundito, con mucho gusto la tendremos disponible. Listo, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Ya hablamos un poco sobre, pues, de dónde vengo, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Voy a empezar con una breve introducción sobre quiénes somos y qué hacemos, en caso de que no tengan tanta claridad sobre, pues, nuestra organización. Y después nos vamos a meter de lleno en el programa COSPI, que es, qué pretende, quiénes pueden aplicar, cuáles son las instituciones educativas instituciones de educación superior alemanas que participan como contrapartes a la UNAM, en este caso, y dejaré un espacio para preguntas, respuestas. Espero que no haya, pero si hay quejas, pues también las discutimos con mucho gusto. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, rapidísimo, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, o TAD, como ya lo mencionamos, es una organización que promueve el intercambio internacional de estudiantes y científicos. Es la organización más grande del mundo para el financiamiento de la movilidad académica y la internacionalización a través de distintos proyectos. El DAD se constituye como una asociación de las universidades alemanas y, como podrán ver en la pantalla, tiene una red internacional de oficinas y puntos de información en todo el mundo, lo cual nos da prácticamente cobertura en todo país. Yo les saludo desde la Ciudad de México, en la oficina regional, pero también trabajamos de manera conjunta con una oficina en San José, Costa Rica, para cubrir México, Centroamérica y el Caribe. La siguiente, por favor. Gracias. Solamente para tener el dato de referencia, les ponemos una comparación de los últimos 70 años de lo que el DAD ha hecho para fomentar la movilidad no solamente de estudiantes, sino también de científicos y artistas, tanto de Alemania como del mundo. O mejor dicho, gente de Alemania hacia el mundo y gente del mundo hacia Alemania. Se van a dar cuenta que, bueno, las personas becadas de Alemania sigue siendo, pues, una mayoría, pero poco a poco notamos que la brecha se va reduciendo. Entonces, este dato ya está disponible en la versión de 2021, lo tendremos que actualizar, pero bueno, le sirve como referente por ahora. La siguiente, por favor.
Gracias. Entonces, ya que tienen un panorama muy general sobre quién es el DAD, vamos a hablar de COSPI porque quizá podría ser una opción atractiva para ustedes. En sí, el programa es pues una opción de intercambio en Alemania de hasta 13 meses. Les incluye la posibilidad de juntar 3 elementos en un solo paquete. Es un curso de idioma alemán, los primeros 2 a 3 meses, un semestre académico de estudios, los siguientes 5 meses, y la posibilidad de hacer prácticas profesionales otros 5 meses. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, darles una formación teórico-práctica en el sistema educativo alemán y, por supuesto, promover, digamos, la inmersión cultural, no solamente a través del programa o del curso de idiomas, sino pues el hecho de que lo hagan todo en Alemania hasta 13 meses para que literalmente lo vivan a todo color. Aparte de esto, lo que COSPI pretende es formar líderes que quieran solucionar problemas vinculados a temas de desarrollo. Y esto aplica no solamente en México a nivel nacional, sino en sus regiones de origen respectivas. Es un programa que le apuesta al desarrollo comunitario local, por así decirlo, y que poco a poco vaya detonando a nivel regional, nacional y mundial a largo plazo. Si lo quieren pensar en términos de los alcances o de los objetivos estratégicos, COSPI busca promover el desarrollo sustentable a través de los objetivos que ya les platiqué, pero también fortalecer al sector público y privado de México y de distintos países porque les da elementos de competitividad laboral en sus futuros. La siguiente, por favor. Entonces, este paquete está disponible para la gente que cumpla con este perfil que les dejo en pantalla. En primer lugar, tienen que haber nacido en México o, en su defecto, ser residentes permanentes con su formato migratorio correspondiente. Tienen que estar cursando todavía la licenciatura, un programa de Ingeniería o Ciencias Naturales de los que participan en el programa. Tienen que contar mínimamente con el 60% de sus créditos cumplidos al momento de aplicar. Hay algo de flexibilidad, que seguramente habrá preguntas al respecto, lo tocamos un poco más adelante. Tienen que contar con un promedio acumulado de 8.5 en toda la carrera. Tienen que demostrar una alta motivación y compromiso para resolver problemas de desarrollo, como les mencioné en la diapositiva anterior. Tienen que contar con certificados de inglés y alemán vigentes, es decir, que no sean mayores a 2 años, por favor. Les dejo los puntajes como referencia, pero bueno, en términos generales, el de inglés tiene que ser un B2 avanzado, según la métrica del TOEFL o el IELTS, y tiene que ser nivel A2 según el marco europeo para el certificado de alemán. Por último, no deben haber superado 6 años de haber comenzado los estudios. Entendemos que a veces por cualquier motivo la gente se puede retrasar en sus estudios, pero si tienen más de 6 años no pueden aspirar a este programa. Les mencioné en la diapositiva anterior que son 3 elementos: curso de idiomas, semestre de estudio y semestre de prácticas. Hay una diferencia muy importante entre la fase estudios y la fase de prácticas. ¿Por qué? En la siguiente diapositiva vamos a ver que ustedes tienen una lista de instituciones de educación superior de las cuales pueden escoger hasta 3. Muchas gracias. Ustedes se basan en esta lista y nos dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa llegar a cualquiera de las siguientes 3. Por decir ejemplos en la pantalla, el KIT, la TU München y, digamos, la TU Braunschweig. Ustedes aplican al programa con esas 3 opciones bajo el supuesto de que podrían quedar en cualquiera de las 3. No se trata de un orden de preferencia, sino de un abanico para que si se les selecciona en el programa, se les asigne a cualquiera de estas 3 con base en los requisitos de cada una de estas instituciones. ¿Por qué? Se podrán imaginar. Hay algunas que tienen criterios de admisión más exigentes que otras. Les dije que 8.5 acumulado es el mínimo, pero habrá universidades aquí que pidan de 9 en adelante. Entonces, si ustedes aplican al programa con 8.7, por ejemplo, sí, pueden aspirar sin problema, pero no pueden aspirar a una universidad que pida 9 como mínimo. Por eso es una de las 3 que ustedes escojan. Y bueno, el caso del promedio es un ejemplo ilustrativo. Hay otros criterios como nivel de idioma, programa de estudios, si se alinea a la matrícula de estas universidades, entre otros aspectos. Pero les decía, hay una diferencia importante porque en esta fase de los estudios ustedes pueden escoger de esta lista, pero para la fase de prácticas profesionales ustedes básicamente se tienen que someter a un proceso de contratación. Es como si estuvieran buscando empleo en Alemania, entonces cuando concluye el semestre de los estudios, ustedes dicen, ¿sabes qué?
yo estudio ingeniería mecatrónica, por ejemplo, y quiero entrar a trabajar no sé, a Bosch, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debo considerar? Me someto a un proceso de contratación directamente con la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, no hay una lista. Ustedes son responsables de conseguir las prácticas donde las quieran hacer y donde les puedan aceptar. Nosotros podemos ayudarles en términos generales a encontrar opciones, pero no es tan cercano el contacto a comparación de la fase de estudios, por lo que les decía. El DAD es una asociación de las universidades alemanas y por eso cooperamos estrechamente con estas, que, como les dije al principio de la presentación, son las contrapartes directas de la UNAM, en este caso particular. Muy importante, la UNAM es una de 11 instituciones que participan, que son las contrapartes directas a estas 20 instituciones. La siguiente, por favor. Bueno, si todo lo que les dije tiene sentido y les interesa aplicar, estos son los 3 pasos muy resumidos a considerar en los siguientes momentos, en las siguientes fases. En primer lugar, como les adelanté hace rato, tienen que pertenecer a una de las carreras que participan en la UNAM. En esta sesión no tenemos tanto tiempo para contestar preguntas de, oye, ¿mi carrera participa o no? Si les interesa, les pediría que por favor se pongan en contacto con la DGESI, que es la instancia que centraliza el contacto de este programa con nosotros, y ahí les podrán decir si su carrera participa o no. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque la UNAM participa como institución, no solamente a nivel campus, no es que solamente CU esté considerada, por ejemplo, o alguna FES o alguna de las ENES. Son 36 programas de estudio contemplados en la participación institucional de la UNAM, que se divide entre, como les decía, CU, las FES, las ENES, el IR en Temisco, CNIN en Ensenada, etc. Entonces, por eso no nos podemos detener tanto en esto, porque quisiera dejar un espacio de preguntas para otros aspectos. Suponiendo que participen estudien una de estas carreras, se les puede considerar, en cuyo caso tendrían que participar en la preselección, que es responsabilidad de la UNAM. Muy importante, hablando de tiempos, la convocatoria interna para esta fase de preselección se va a abrir tentativamente entre agosto y septiembre. No tenemos las fechas confirmadas en este momento, pero para que lo tengan en el radar, por favor. En ese periodo ustedes aplican individualmente con la lista de los documentos que les vayamos a solicitar y después de una selección interna de la UNAM se hace un corte, por así decirle, de los mejores perfiles. Ahora, los documentos que se les van a solicitar tampoco los tenemos en este momento, pero son básicamente elementos probatorios de los requisitos que les platiqué hace 2 diapositivas. ¿Cuál es el promedio que tienen? ¿Cuál es la carrera que estudian? ¿En qué semestre están? Va por ahí la cosa. Muy importante en este sentido la cuestión de los certificados de idioma vigentes y sobre todo el de alemán, porque ese puede tomar un tiempo en tramitarse en tiempos de COVID todavía. Entonces, suponiendo que participen en la preselección y pasen el primer corte, esa lista se remite al DAD, se somete a consideración de un comité y se les convoca a entrevista virtual a través de Microsoft Teams, una entrevista razonablemente corta de entre 20 minutos y media hora para evaluar aspectos de motivación y competitividad. Suponiendo que pasen esa entrevista, ya podríamos hablar de su selección preliminar en el programa COSPI. ¿Y por qué le digo preliminar? Porque esto se remite a nuestra central en Alemania, se adjuntan sus expedientes y con eso nos dicen, ¿sabes qué? Estas 5 personas, por decir nada más un número, si pasan estas 5 no, por los criterios que se establecen en Alemania. Entonces, se darán cuenta que es un proceso más o menos largo y por eso se tiene que hacer desde 1 año con anticipación. Es decir, si ustedes aplican este año en agosto, septiembre de 2022, se estarían yendo a Alemania en julio de 2023. Tómenlo en cuenta, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Rápidamente, la beca incluye ciertos beneficios, pero también se espera que la contraparte, que podrían ser ustedes o puede ser la UNAM, cada caso es único, tienen que cubrir cierta cuota. En el caso del DAD, lo que les cubrimos está en el lado izquierdo de la tabla. Les pagamos todos los gastos relacionados al curso de idioma entre los primeros 2-3 meses del programa. Les pagamos una manutención parcial de 361 € mensuales durante los 10 meses que agrupan el semestre de estudio y las prácticas. Les ponemos el seguro médico para toda la estancia, los 13 meses completos.
Les damos apoyos únicos para los gastos de viaje y un subsidio para estudios. Les damos asesoría en trámites para obtener la visa estudiantil, que las compañeras que se van este año les podrán platicar un poco cómo fue ese proceso. Y por último, le damos seguimiento a sus estancias, no solo en el ámbito académico, sino también personal. Cómo van, cómo se sienten, tienen algún problema, cosas de ese estilo. Y, por supuesto, lo hacemos en coordinación con la DGESI. Ahora, del lado derecho se incluyen los montos que tiene que cubrir cada estudiante o, en su defecto, el patrocinador. En este caso es la UNAM, por ejemplo, pero otras instituciones que participan en el programa se espera que cada estudiante lo pague por su cuenta o a través de un familiar o tutor. Entonces, lo que le corresponde a cada institución o al tutor son 500 euros mensuales durante los 10 meses de estudio y práctica, un pago único de 1.500 euros para, digamos, cubrir cuotas administrativas en Alemania. Esto ya será cuestión de platicarlo individualmente, pero si hay una diferencia en los gastos de viaje, es decir, en el vuelo hacia Alemania, yo no les sé decir si eso lo cubre la UNAM o si lo cubren ustedes individualmente, eso lo podemos platicar en otra ocasión. Y como les dije hace rato, ustedes son responsables de obtener las prácticas profesionales en donde quieran y puedan. La siguiente, por favor. Entonces, con eso vamos cerrando la plática porque me interesa saber si hay preguntas o comentarios sobre el contenido. Entiendo que quizá fui muy rápido, pero no se preocupen. Van a tener la presentación disponible para revisarla a lujo de detalle y ponerse en contacto si hay otras dudas. Ya nada más para despedirme, les invito a que se metan a Facebook, Twitter e Instagram en @DAADMéxico para enterarse de esta convocatoria, entre otras. Pueden ponerse en contacto a través del teléfono en pantalla de asesoría, que es de lunes a viernes entre 9 y 12 horas. Nos pueden escribir a través de info@dadmx.org. Y por último, en caso de que esta beca no sea para ustedes por cualquier razón, que no estudian uno de los programas participantes, que ya están o muy, digamos, empezando apenas la carrera o ya están un poco tarde, digamos, hay otras opciones de estudios en Alemania, así como de investigación. Entonces les dejamos Study y Research in Germany, las ligas correspondientes, para que se den una idea cuáles otras opciones puede haber para mí. Así que por lo pronto ahí lo dejo. Muchísimas gracias por toda su atención. Y Mariana, si te parece bien, en este momento podemos abrir un espacio de preguntas, si es que las hay. Claro que sí, licenciado Roberto. Agradezco mucho tu participación y toda la información que has compartido con la audiencia al respecto de esta valiosa y gran oportunidad que ofrece COSPI. Te voy a leer algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. La primera dice, ¿puedo postularme de nuevo si en la primera vez no fui seleccionada? Sí, claro, si se sigue cumpliendo con los requisitos, por supuesto que se puede aplicar y es más, lo recibiríamos con mucho gusto. Encantados. Muchas gracias. La siguiente es, ¿en qué tipo de empresas son las prácticas? Es variable según el programa de estudios, porque, por ejemplo, si ustedes están en ingeniería química, quizá quieran meterse a una farmacéutica como Pfizer, Bayer, entre otras, que tienen sedes en Alemania, entonces pues puede ser en ese giro. Realmente es un abanico muy abierto, está en función del programa de estudios y de las aspiraciones a futuro. Obviamente las empresas buscan ciertos perfiles, entonces puede haber cierto margen de maniobra dependiendo de lo que busquen. Muchas gracias. ¿La convocatoria sale cada semestre? No, sale cada año, tentativamente entre agosto y septiembre, como les decía. Perfecto. ¿La empresa te da algún reconocimiento por la práctica? Esto puede variar. Algunas sí emiten una constancia de participación que puede tener valor curricular. Si lo preguntan en el sentido de la revalidación de materias, esto generalmente se va acordando con la DGESI en coordinación con sus, digamos, direcciones de carrera o equivalente, pero si les preocupa eso de la revalidación, hay manera, pero hablando de valor curricular de la práctica, algunas empresas sí entregan certificados, no les puedo garantizar que sea todo caso literal. Muy bien. La siguiente es, si no cumplo con el mínimo de créditos, ¿hay posibilidad de que mi candidatura sea considerada? En principio depende de qué tan lejos esté, porque por ejemplo, la flexibilidad que les mencioné al principio de la presentación es
Si ustedes están cerca del 60% y pueden enviarnos la documentación probatoria a más tardar en diciembre o enero del año en el que aplican. En este caso, si aplican en agosto o septiembre y están, por decir algo, en el 50% de su plan de estudios y ya en diciembre cubren el 60% mínimo, sí se les puede considerar. Si están muy lejos y no cubren esto en diciembre, no es posible. Tendrían que esperar hasta el próximo. Y ahora sería la contraparte. ¿Aceptan estudiantes en procesos del título? Esto en buena medida depende de lo que les autorice la UNAM, porque lo que nosotros necesitamos para que participen es que se lleven algunas materias a cursar en Alemania que les puedan revalidar aquí. Si el proceso de titulación de alguna manera se les puede revalidar como una materia, podría considerarse, pero en principio la mayoría de la gente que se va se lleva entre 2 y 4 materias a cursar en Alemania. Entonces, esto tenemos que platicarlo con la DGESI y con su coordinación de programa respectiva. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿podría comentar sobre los certificados de alemán que aceptan? Sí, con mucho gusto. Estos que, bueno, se los podemos mandar por escrito para que lo tengan literal, pero son 5 en total. Son el certificado del Instituto Goethe, el certificado de ÖSD o con diéresis, que es del gobierno de Austria, el DSH, el Deutsches Sprachdiplom y el Test DAF, Deutsch als Fremdsprache se llama. Cualquiera de estos 5 se aceptan para postularse al programa. No podemos aceptar uno que no sea de esa lista. Y relacionada con esto de los certificados, al momento de participar en la convocatoria, ¿ya debo de tener los certificados de idiomas o puedo participar con una constancia? Ya deberían tener los certificados a esas alturas, sobre todo porque en tiempos de COVID las citas para los exámenes son muy complicadas de obtener. No me dejarán mentir mis colegas de la DGESI, entonces si están pensando en aplicar, les sugiero por favor que vayan agendando cita de una vez porque esto puede tomar tiempo. Entonces sí tendrían que tenerlo al momento de aplicar, por favor. Consideren que están compitiendo con estudiantes de otras universidades en todo México. Entonces el que no lo tengan a tiempo puede ser una desventaja relativa. Te agradezco mucho, Roberto. Me parece ser que ya no hay más preguntas de nuestro auditorio. Solamente, bueno, me gustaría como para cerrar esta intervención, que, bueno, la DGESI cuenta con una convocatoria en la cual también ofrece algunos apoyos complementarios para participar en este tipo de programas. Y, bueno, los invitamos a que estén muy atentos en nuestra página de la DGESI, así como en nuestras redes sociales, para que puedan acceder a esta información una vez que publiquemos la convocatoria. Sin más nada, Roberto, te agradezco nuevamente toda tu participación, toda esta información tan valiosa que compartes con nuestro público. Y bueno, los esperamos el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, en donde continuaremos compartiendo con ustedes mucha más información. Hasta pronto. Gracias a ti, Mariana, y al resto del equipo en la DGESI, con mucho gusto. Gracias.